Aldo Campuzano, director precisamente de México Elige. Aldo, antes que nada, gracias por aceptar la invitación para comentar esto con la audiencia de Grupo Fórmula en esta noche ya. Aldo, muchos saludos. Encantado de saludarte, Pepe, a ti y a todo el auditorio que amablemente nos está escuchando. Muchas gracias. México Elige ha hecho un estudio utilizando las redes sociales, el Facebook, para determinar cómo van las contiendas en los 15 estados de la República donde se elegirá gobernador, además de, en algunos casos, alcaldías, en otros casos, congresos locales. ¿Qué es lo que arroja este estudio? Estamos viendo a grandes rasgos que faltan pues 2 semanas, poquito más de 2 semanas para la jornada electoral del 6 de junio y bueno, estamos viendo que según México Elige, de acuerdo con sus datos, insisto, obtenidos a través de redes sociales, principalmente el Facebook, Morena y sus aliados solo ganarían en 2 entidades de manera rotunda. Hay otras donde los partidos de oposición a Morena se ven más fuertes y hay algunos estados como Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Colima que mantienen muy cerrada la contienda. Nos gustaría tu comentario, Aldo. Sí, encantado. La verdad, lo que estamos viendo en esta nueva encuesta de México Elige es que el escenario de las elecciones locales, de las elecciones a los 15 gobernadores de la República, son elecciones en su mayoría que están competidas. Es decir, el auditorio recordará, tú mismo lo recordarás también, Pepe, hace 3, 4 meses se decía que el partido oficial, el partido del presidente Morena, ganaría 13 gubernaturas, 14 gubernaturas, es decir, el escenario que veíamos todos era un escenario muy favorable para Morena, un escenario complicado para la oposición, después de que llegan las campañas y empiezan los candidatos a presentar sus propuestas, su oferta, que tienen ese contacto directo ya con los ciudadanos a través de sus distintas actividades y acciones de campaña. Vemos que las campañas sí modificaron el ánimo y la intención de voto de los ciudadanos. Vemos que todos los sucesos que han ocurrido en estos últimos 2, 3 meses de campaña también modificaron ese escenario en el cual Morena era el gran partido que se veía como el ganador de la elección para tener efectivamente, como tú lo decías, un escenario en el cual en la mayoría de los estados, en la mitad de los estados, tenemos contiendas cerradas donde hay una ventaja de algún candidato de 4 o 5 puntos, incluso tenemos algunos estados donde la diferencia es de 0.1%, es decir, estos últimos días, estas 2 semanas van a ser clave, pero tenemos, repito, 6 estados con una elección sumamente cerrada: Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán, y tenemos otros estados en los cuales hay alguna ventaja sobre el resto de los candidatos, pero siguen siendo todavía un poco cerradas las contiendas, como en el caso de Baja California, donde el PES le empieza a dar ya un poco de pelea a Morena. A ver, también si te parece, Aldo Campuzano, vamos viendo estado por estado, pero antes déjame preguntarte, ¿qué tan confiable es este estudio de opinión realizado a través del Facebook? ¿Es lo que utilizaste, pues, como medida para arrojar estos comentarios? Sí, mira, la confiabilidad que tiene la encuesta en gran medida se basa en el alcance que tiene uno del electorado. Es decir, una encuesta telefónica, pues tenemos que saber cuál es el nivel de penetración que tiene el teléfono. En este caso, la red social Facebook e Instagram, que son propiedad de Facebook al final del día, nos arrojan que hay un 91% de penetración de estas redes sociales sobre el padrón electoral. Es decir, el 91% de las personas que pueden votar en este país tienen una cuenta de red social en Facebook y o en Instagram. Es decir,
solamente el 9% de la población está ajeno a este estudio, por decirlo de alguna manera, y bueno, un 91% es bastante elevado. Y yo aquí comentaría rápidamente que la verdad de las cosas, todas las encuestas, todas las técnicas de levantamiento que hay de la encuesta tienen sus ventajas y sus desventajas. Y en el caso digital solo planteo una de ellas, comparándola con la de vivienda, al afirmar yo sin ningún problema que yo puedo entrar a encuestar a un municipio peligroso con altos niveles de inseguridad como Reynosa, por ejemplo, o el sur del país, puedo entrevistar a personas que viven en Tepito y de igual manera puedo entrevistar a alguien que está viviendo en el penthouse de Santa Fe, de alguna torre. Y estos dos tipos de personas, aquellas que viven en zonas con altos niveles de inseguridad y aquellas que viven en zonas muy exclusivas, son altamente difíciles para un encuestador de vivienda llegar hacia ellas. Nosotros reconocemos que hay un 9% de la población que queda fuera de nuestro estudio, pero también reconocemos que tenemos ventajas sobre otras técnicas de levantamiento. Queda claro, Aldo Campuzano. Vamos viendo estados por estados. Dice México Elige, tu trabajo de encuesta, en el estado de Guerrero y en el estado de Nayarit. Es clara el avance de Morena, es clara la preponderancia de Morena en las preferencias electorales. Estoy viendo Guerrero. Para México Elige, Evelyn Salgado, la candidata de Morena, llevaría un 45.1% de preferencias electorales frente a Mario Moreno Arcos de PRI-PRD con un 2% y muy, pero muy rezagado Pedro Segura Valladares del Partido del Trabajo y del Verde con apenas un 3.6%. Es correcto. La elección en Guerrero es una elección de dos, es una elección de Morena contra el candidato del PRI-PRD, y aunque sí hay una ventaja importante de la candidatura de Morena, de Evelyn Salgado, o mejor conocida ahora, y así estará en la boleta como la Torita, un 10 puntos de ventaja sobre el candidato del PRI-PRD Mario Moreno Arcos. Es importante hacer notar que este 45% es menor al 55-60% que alcanzó su papá hace un par de meses. Es decir, la candidatura de Evelyn aún no logra reunir todas las simpatías de los simpatizantes y los ciudadanos que quieren o se identifican con Morena. Y en el caso de Mario Moreno vemos que ha tenido un crecimiento estos últimos 2 meses, que ya lo posiciona en 35 puntos, pero recordemos de nueva cuenta, hace 4 meses se hablaba de una diferencia de 50 puntos, donde Morena tenía 60% de intención de voto, la oposición solo 10%, y aunque sí hay una clara ventaja de Morena, es importante que mantengamos un ojo en esta elección. Ahora, también está el estado de Nayarit, donde la ventaja de Morena, aliado con el PT, el Verde y Nueva Alianza, es de 18 puntos sobre el segundo lugar, en este caso Ignacio Flores de Movimiento Ciudadano. Le dan a Miguel Ángel Navarro mucha ventaja en la preferencia electoral para Nayarit frente a Ignacio Flores de Movimiento Ciudadano, y en un tercer lugar, rezagado 5 puntos abajo, Gloria Núñez Sánchez de la alianza PRI-PAN-PRD. Así es el estado que Morena va a ganar con mayor facilidad si hoy fueran las elecciones, prácticamente 38, 40 puntos de intención de voto. Estamos hablando de un 2-1 sobre el segundo lugar. Entonces, parecería que en el caso de Nayarit ya hay una ventaja muy marcada. Sin embargo, es importante recordarle a todo el auditorio que estas 2 semanas que quedan de campaña son semanas que siempre son muy intensas, que se caracterizan también por movimientos como este famoso voto útil, donde se unen dos opciones distintas para enfrentar e intentar
intentar ganarle a otra opción. Lo vimos en el caso de Sonora, lo vamos a comentar más adelante. Entonces es importante que, pese a que vemos números ya muy sólidos, sigamos viendo qué es lo que sucede en cada uno de los estados, sobre todo, repito, con este fenómeno muy conocido en el país de voto útil. Ahora, ¿qué te parece si echamos un vistazo a los estados de la República donde Morena no prevalece, donde son otros los que tienen mayores posibilidades, de acuerdo con este estudio de México Elige? Sí, tenemos el caso de Baja California Sur, donde hay una clarísima ventaja del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD y dos partidos locales, que es Francisco Pancho Pelayo, 54 puntos sobre el segundo lugar, que es el candidato de Morena, Víctor Manuel Castro, con 30, es decir, estamos hablando de una ventaja de 24 puntos del candidato panista. Tenemos también en el caso de Campeche una ventaja de 5 o 6 puntos del candidato de Movimiento Ciudadano, de Eliseo Fernández, hasta hace poco panista, alcalde de la capital, Eliseo Fernández, que se mantiene a la cabeza con 35 puntos de intención de voto. Morena en un empate en el segundo lugar, Laida Sansores Morena, 29 puntos, 28 puntos el candidato de PRI-PAN-PRD, Cristian Castro Bello, pero repito, con una ventaja para el candidato de Movimiento Ciudadano. Chihuahua es un estado también donde hay una ventaja clara sobre el segundo lugar de parte de la candidata de oposición, María Eugenia Campos, de PAN-PRD, que tiene 45 puntos frente a 28 puntos que tiene el candidato de Morena, Juan Carlos Loera. Y recordemos que esta ha sido una elección muy interesante para María Eugenia y para todos los chihuahuenses, por supuesto, porque quien hoy encabeza las encuestas y la intención de voto es una opositora sí a Morena, pero también una opositora al gobernador Javier Corral, que de hecho es de su mismo partido. Tenemos también en el estado... A ver, pero dime, Baja California, ahí también está peleado, ¿no? Está bastante peleado, sí, entre Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena PT Verde, que marcharía ligeramente arriba, sobre Jorge Hank Ron, de Partido Encuentro Solidario, y de María Guadalupe Jones Garay, Lupita Jones, que iría en un rezagado tercer lugar. Sí, así es. Tenemos a Marina del Pilar Ávila con 40 puntos, tiene una ventaja de prácticamente 5 puntos sobre el segundo lugar, que es Jorge Hank, con 36 puntos. Lupita Jones con 14 de la alianza PAN-PRI-PRD, un poco rezagada en el tercer lugar. Aquí es uno de estos estados donde el voto útil es un fenómeno que pudiera darse. Sin embargo, recordemos que pues tan solo el día de ayer el candidato del PES dio unas declaraciones desafortunadas sobre la candidatura de PAN-PRI-PRD, de Lupita Jones. Entonces, bueno, veremos qué sucede, pero hay una ventaja en este momento de parte de la candidata de Morena, repito, de 6 puntos sobre el candidato Jorge Hank de PES, que es quien está en la segunda posición. ¿Cómo traes Querétaro? Querétaro es un estado que está ya muy claro que el líder de la contienda es Mauricio Curi. Así lo ha sido desde el principio de la campaña electoral en el estado. Hoy tiene 53% de intención de voto. Tiene como segundo lugar a la candidata de Morena, Celia Maya, con 22 puntos. Es decir, estamos hablando de una diferencia de prácticamente 30 puntos del candidato Curi, el PRI rezagado con 9 puntos. Entonces es un estado donde si no pasa algo extraordinario, tendríamos como próximo gobernador del estado al panista Mauricio Curi. ¿Cómo traes Nuevo León? Éjele, Nuevo León, que está muy sabrosa la contienda. Bueno, y yo diría que es el estado que cada semana nos da
alguna noticia para comentar a todos. En el caso de Nuevo León tenemos un puntero que es Samuel García de Movimiento Ciudadano con 38 puntos, tiene un crecimiento de 4 puntos respecto al último mes. Adrián de la Garza del PRI se coloca con 29 puntos, muy estable, sin caer en las preferencias, pero tampoco sin crecer. Es decir, hay una diferencia entre el primer y el segundo lugar de 9 puntos, y empatados en el tercer lugar está el panista Fernando Larrazábal con 14 puntos y la morenista Clara Luz Flores, quien, recordará el auditorio, y este es un claro ejemplo de que las campañas modifican la intención de voto, quien hasta hace 2 meses, Clara Luz, encabezaba prácticamente todas las encuestas para gobernador y hoy se encuentra en el cuarto lugar, peleando el tercer lugar de las preferencias electorales. Es decir, la pelea está entre Samuel García, que va punteando, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, de PRI-PRD, que iría en un segundo lugar. San Luis Potosí, parece que la tendencia favorece al Partido Verde. Es una elección sumamente cerrada, así ha salido en nuestras encuestas los últimos 3 meses. Tenemos 35 puntos del candidato del Verde, Ricardo Gallardo, de la Alianza Verde-PT. Recordemos que hubo ahí un problema con Morena, que no logró esta gran alianza. Y por otro lado tenemos 32 puntos de Octavio Pedrosa, del candidato de PRI, PAN, PRD y Conciencia, un partido local. Estamos hablando de 3 puntos de diferencia, lo que nos coloca o los coloca a ellos en un empate técnico, y por lo tanto sería un poco irresponsable de mi parte y de la casa encuestadora nuestra dar como ganador a uno de ellos. Sin embargo, es una contienda muy cerrada. Y finalmente, si te parece, Aldo Campuzano, ¿cuáles son los estados donde de plano sí está muy, muy cerrado, de pronóstico reservado, digamos? Estamos hablando de Zacatecas, Tlaxcala, en fin, tú me dirás. Sí, tenemos Sinaloa, una gran sorpresa, porque, repito, hace 3-4 meses se pensaba que era imposible que Morena tuviera algún problema para ganar el estado de Sinaloa. Hoy tiene en su candidato Rubén Rocha 44 puntos de intención de voto. Sin embargo, Mario Zamora, de la alianza PRI-PAN-PRD, tiene 42 puntos. Es decir, hay una diferencia solo de 2 puntos entre estos candidatos punteros. En el caso de Sonora es un fenómeno similar. Tenemos al candidato Ernesto Gándara, al Borrego Gándara de la alianza PRI-PAN-PRD, con 42 puntos de intención de voto contra 39 puntos que tiene Alfonso Durazo de Morena, Verde, PT y PANAL. Aquí es importante, en el caso de Sonora, señalar, igual que en Sinaloa, que la tendencia ha sido muy constante en los últimos 3 meses, con crecimientos mes a mes del candidato Ernesto Gándara, que hoy se coloca ligeramente arriba del candidato de Morena. Sin embargo, es una contienda que se antoja también cerrada por este empate técnico. Tlaxcala, muy cardíaco, Anabel Ábalos de la alianza PAN-PRI-PRD con 40.2%, y la candidata de Morena, Lorena Cuellar, con 39.6%, es decir, hay una diferencia de 0.6% sobre estas dos candidaturas, una contienda sumamente cerrada. Y una gran sorpresa también el estado de Zacatecas, donde Claudia Anaya de PRI-PAN-PRD tiene 43.1%, y David Monreal de la alianza que encabeza Morena tiene 43 puntos. Es decir, la diferencia es apenas de 0.1% entre ambos candidatos. Y por supuesto, Michoacán, sí, Michoacán, ¿cómo viene después de lo que pasó? Claro, está bien cerradísimo. También cerrado, el cambio de candidatos a Morena sí le costó algunos puntos tanto en Michoacán como en Morena, y hoy tenemos a Carlos Herrera de PRD, PAN, PRI con 38.7% de las preferencias contra 38% que tiene Alfredo Ramírez. Es decir, la diferencia entre estos dos candidatos
es de apenas 0.7%. Pues de pronóstico reservado. Finalmente Colima, también bastante cerrado. No tanto como los que mencionaste antes, como Michoacán, por ejemplo, pero sí se nota que hay una tendencia en donde Morena saldría un poquito adelante de PAN, PRI, PRD. Así es, tiene una ligera ventaja, cuatro puntos la candidata Indira Vizcaíno de Morena, con 29 puntos de intención de voto. Interesante la pelea en el segundo lugar, en un empate numérico entre Meli Romero de PRI, PAN, PRD, que tiene 25 puntos, y Leoncio Morán, que tiene 25 puntos. Aquí, digamos que si se intenta una estrategia de voto útil, la gran pregunta sería quién declinaría por quién, y cuando estas cosas suceden, cuando no queda claro quién es el segundo lugar, tradicionalmente estos fenómenos de voto útil no se dan, y eso favorecería a la candidata de Morena, Indira Vizcaíno Silva. Pues te agradecemos mucho, Aldo Campuzano. Pronóstico reservado: Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Colima, donde hay una tendencia para favorecer a los opositores a Morena. Tenemos Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Querétaro, de calle el PAN, Nuevo León y San Luis Potosí, y donde sí de plano Morena podría ya estar prácticamente cantando victoria, Guerrero y Nayarit. Aldo, te agradezco mucho este recorrido que nos has permitido, muy ilustrativo pues para quienes nos siguen a través de nuestras transmisiones de Radio Fórmula y Telefórmula. Un placer, saludos a todos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.